Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos en esta sesión a continuar nuestro estudio del cálculo proposicional. En la sesión anterior vimos los aspectos sintácticos del cálculo proposicional, es decir, introdujimos el lenguaje que vamos a utilizar, los símbolos que vamos a utilizar y aprendimos a formar expresiones válidas que llamábamos fórmulas bien formadas con esos símbolos. En la sesión de hoy nos vamos a ocupar inicialmente de los aspectos ahora semánticos, es decir, de alguna manera, qué significan esas expresiones, cómo dotamos de significado a esas expresiones complejas que estamos formando a partir de las letras proposicionales con ayuda de los operadores lógicos y de los símbolos de agrupamiento. Ese será entonces nuestro primer objetivo. Y en la segunda parte de esta sesión nos ocuparemos de un listado de expresiones que van a ser fundamentales para el desarrollo posterior de nuestra asignatura. De hecho, son fundamentales en toda la matemática. Comencemos entonces. La manera de dotar de significado a nuestras expresiones es de hecho muy sencilla y ya desde la definición propia de proposición se ve para dónde vamos. Recordemos que dijimos que una proposición era una afirmación de la cual sin ambigüedades podíamos determinar si era verdadera o falsa, y eso ya nos muestra entonces que asociada a toda proposición vamos a tener solamente dos posibles valores para ella, o verdadero o falso. Nuestro cálculo proposicional entonces es un cálculo que se denomina bivaluado. Dos valores, tenemos dos valores de verdad. Una proposición arbitraria puede ser solamente o verdadera o falsa. Hay otro tipo de cálculos proposicionales con más valores de verdad, 3 valores de verdad, 4 valores de verdad. De hecho, hay algunos en que hay infinitos valores de verdad, pero de ellos no nos vamos a ocupar nosotros. En nuestro cálculo proposicional, el cálculo proposicional clásico, las expresiones pueden ser exclusivamente o verdaderas o falsas. Para representar estos dos posibles valores, verdadero o falso, vamos a usar los símbolos 1 para verdadero, 0 para falso. Algunas veces algunos autores utilizan una V del español para verdadero y una F del español para falso, pero yo prefiero utilizar 1 y 0 porque tienen un carácter un poquito más universal. Alguien que no comprenda el español, por ejemplo, pues alguien cuyo idioma nativo sea el inglés, preferiría entonces escoger para una expresión verdadera la T de true, y para F, bueno, ahí sí coincide la F de false, pero entonces dense cuenta que un hispanohablante escogería la V para verdadero, mientras que un angloparlante preferiría la T para verdadero. Para evitarnos esto, 1 y 0 los podemos escoger con un carácter un poquito más universal. 1 entonces va a representar para nosotros que una expresión es verdadera, o el valor 1 va a representar el valor verdadero para una proposición, y 0 va a representar que estamos en la situación de una proposición falsa. Bien, ahora, cada proposición por aparte tiene esas dos posibilidades únicamente, o es verdadera o es falsa. Nuestro objetivo ahorita es ver qué pasa cuando empezamos a combinar proposiciones con los operadores lógicos, qué sucede con los valores de verdad, y esa información la vamos a presentar utilizando las que se denominan las tablas de verdad o tablas de valores de verdad. Y son, como su nombre lo indica, pues unas tablas que muestran lo que acabo de decir anteriormente. Muestran el valor de verdad de una proposición compuesta en términos de las posibles combinaciones de los valores de verdad que tengan las proposiciones simples que la conforman. El uso de estas tablas de verdad lo popularizó un lógico estadounidense del siglo XIX, última parte del siglo XIX, Charles Peirce, y
el formato que él utilizó es ligeramente distinto al que vamos a presentar nosotros. El formato que vamos a utilizar nosotros para las tablas de verdad lo introdujo Wittgenstein en el famoso Tractatus Logico Philosophicus de 1921. ¿Cómo son entonces las tablas de verdad? Pues inicialmente vamos a dar las tablas de verdad para nuestros 6 operadores lógicos. Porque en últimas, una proposición compuesta, por más larga o compleja que sea, está formada simplemente a partir de letras proposicionales y combinaciones entre ellas o utilizando los 6 operadores lógicos. Así que es suficiente saber cómo operan, cómo funcionan los 6 operadores lógicos con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, veamos, aquí tenemos las tablas de verdad para los 6 operadores lógicos y quiero hacer algunos comentarios acerca de cada una de ellas. Para el caso de la negación, entonces, si tenemos una fórmula bien formada alfa y la negamos, entonces esta primera tabla aquí nos muestra cuál es el resultado de la negación en términos de los valores de verdad de la expresión original. Recordemos que si alfa es una fórmula bien formada, entre otras cosas debe ser una proposición, así que alfa solo tiene 2 posibilidades, o era verdadera o era falsa. Y la negación lo que hace es intercambiar los valores de verdad, es decir, si alfa era verdadera, su negación va a ser falsa. Y al contrario, si alfa era falsa, su negación va a ser ahora verdadera. Y esa información está contenida en las filas de la tabla. Nuestra tabla tiene 2 columnas, la columna correspondiente a alfa y la columna correspondiente a la negación de alfa. En la columna correspondiente a alfa tenemos los 2 posibles valores de verdad de alfa, 1 y 0. En la primera fila 1, en la segunda fila 0. Y ahora la segunda columna nos muestra qué pasa con esos valores cuando negamos alfa. Entonces, la primera fila nos está diciendo que si alfa tenía el valor 1, su negación tiene ahora el valor 0. Si alfa era verdadera, la negación de alfa es falsa. La segunda fila nos dice que si alfa tenía inicialmente el valor de verdad 0, entonces su negación tiene ahora el valor de verdad 1. Si alfa era falsa, su negación es verdadera. Entonces, la negación lo que hace es intercambiar los valores de verdad. La negación de una expresión verdadera es falsa. La negación de una expresión falsa es verdadera. Bien, hablemos ahora de la conjunción. Claro, ahora, si queremos formar una conjunción, recuerden, la conjunción es un operador binario, así que necesitamos 2 fórmulas bien formadas para unirlas mediante una conjunción, los 2 operandos para la conjunción. Si tenemos esos 2 operandos alfa y beta, pues tanto alfa como beta deben ser fórmulas bien formadas, deben ser proposiciones, por lo tanto, tanto alfa como beta pueden ser o verdaderas o falsas. Así que el valor de verdad de alfa y beta dependerá de los valores de verdad que hayan tenido tanto alfa como beta y debemos examinar todas esas posibles combinaciones de valores de verdad para alfa y para beta. Y es muy sencillo darnos cuenta que tenemos 4 posibles combinaciones. Yo utilizo un diagrama como este. Para cada una de las expresiones dibujo un cuadradito. Tenemos 2 cuadraditos, alfa y beta. Alfa tiene 2 posibilidades, porque alfa puede ser verdadera o falsa, y por cada una de esas 2 posibilidades, beta a su vez tiene otras 2. En total, tenemos 4 posibilidades de valores de verdad. 4 posibles combinaciones de todos los valores de verdad para alfa y para beta. Eso nos dice entonces que nuestra tablita debe tener 4 renglones, en donde en cada renglón va a estar una posible combinación de los valores de verdad para alfa y beta. Aquí, por ejemplo, en nuestra presentación tenemos en el primer renglón, en la primera fila, tanto alfa como beta son verdaderas. En la segunda fila, alfa es verdadera mientras que beta es falsa. En la tercera fila, al revés, ahora alfa es falsa y beta es verdadera. Y en la última fila, las 2 son falsas. Y ahí están las 4 posibles combinaciones.
Es muy sencillo recordar, para el caso de dos fórmulas bien formadas, es muy sencillo recordar cómo escribir las cuatro combinaciones posibles. Dense cuenta, aquí lo que estamos haciendo es, para la primera expresión ponemos de las cuatro posibles la mitad verdadera y la mitad falsa. Para alfa tenemos las dos primeras verdaderas, las dos siguientes falsas. Y luego para beta vamos alternando, empezando verdadero, falso, beta, verdadero, falso, y nos da las cuatro posibles combinaciones. Bueno, ¿y cómo actúa la conjunción? Aquí yo tengo resaltado el primer renglón de nuestra tabla de verdad. Y tengo resaltado ese primer renglón porque dense cuenta que es el único caso en donde la conjunción me da verdadera. En los otros tres renglones la conjunción da falsa. El único caso en que alfa y beta da verdadero es cuando tanto alfa como beta sean las dos simultáneamente verdaderas. Y así actúa la conjunción. Y de paso, esa es una manera muy sencilla de recordar cómo asignar valores de verdad para una conjunción. Si los dos operandos involucrados en la conjunción son simultáneamente verdaderos. En los otros casos, la conjunción se hace falsa. Bien, veamos ahora qué pasa en el caso de la disyunción. Nuevamente, la tabla de verdad para la disyunción, si tenemos alfa y alfa o beta, la tabla de verdad va a tener ahora cuatro filas que corresponden a las cuatro combinaciones de valores de verdad posibles para alfa y beta. Y ahora en nuestra tabla de verdad tenemos resaltado el último renglón. Y tenemos resaltado el último renglón porque es el único caso en que la disyunción se hace falsa. Dense ustedes cuenta que tenemos en los otros tres renglones que la disyunción siempre es verdadera. Solo hay un caso en donde se hace falsa. Y ese único caso en donde se hace falsa es cuando tanto alfa como beta se hagan simultáneamente falsas. Así que lo que tenemos para el caso de la disyunción es que la disyunción de alfa con beta se hace falsa si y solamente si tanto alfa como beta son simultáneamente falsas. El único caso en que una disyunción se hace falsa es cuando los dos operandos simultáneamente hayan sido falsos. Bien, para el caso del condicional. En el condicional hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que tener muchísimo cuidado por lo siguiente. Pues también, como se trata de un operador binario, si tenemos alfa y por otro lado beta y formamos el condicional si alfa entonces beta, pues vamos a tener cuatro posibles combinaciones para los valores de verdad de alfa y de beta. Es decir, la tabla de verdad nuevamente va a tener cuatro renglones, cuatro filas. Y hay una fila que es especial y es esta fila de acá en donde el condicional se hace falso. Y dense cuenta ustedes en qué caso un condicional se hace falso. El condicional se hace falso solo en un caso y es cuando el antecedente, mucho ojo, el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Solo en esa situación el condicional se hace falso. En todos los demás casos se hace verdadero. En particular, esta observación es muy importante y va a sernos muy útil de aquí en adelante. Si el antecedente es falso, automáticamente el condicional se hace verdadero. Esa situación corresponde a estos dos renglones. Si el antecedente es falso, y en esos dos renglones que señalé tenemos la situación del antecedente falso, el valor de verdad del condicional en esas dos situaciones es inmediatamente verdadero. Entonces, otra vez, un condicional se hace falso solo en un caso, antecedente verdadero y consecuente falso. Mucho cuidado, antecedente verdadero, consecuente falso. Al revés, no. Si es el antecedente el que es falso, mientras que el consecuente es verdadero, eso es lo que nos muestra aquí este tercer renglón, el condicional se hace verdadero. Entonces, mucho cuidado. Para que el condicional sea falso, debemos tener antecedente verdadero
y consecuente falso. Para el caso del bicondicional, ahora vamos a tener dos situaciones en las que se hace verdadero. Si tenemos alfa y beta otra vez, pues vamos a tener 4 posibles combinaciones de los valores de verdad, es decir, nuestra tabla de verdad tiene otra vez 4 filas. Y el bicondicional, alfa sí, solamente sí, beta, se hace verdadero en dos casos. Cuando alfa y beta tengan los mismos valores de verdad, es decir, cuando alfa y beta sean o bien las dos verdaderas o bien sean las dos falsas, que corresponden a estas dos columnas que están resaltadas en la presentación. Alfa sí, solo sí, beta entonces es verdadero si tanto alfa como beta son las dos verdaderas o las dos falsas. Y la disyunción exclusiva funciona al revés de como lo hace el bicondicional. Ahora tenemos aquí que la O exclusiva nos da verdadera también en dos casos y son justo los dos casos en donde el bicondicional daba falso. Mejor dicho, la disyunción exclusiva da verdadera en los casos en que los dos operadores tengan distintos valores de verdad, es decir, que uno sea verdadero y el otro sea falso. Bien, habiendo ya presentado el comportamiento entonces de los 6 operadores lógicos con respecto a los valores de verdad, ya podemos entonces mirar cómo son los valores de verdad para expresiones compuestas más largas. Por ejemplo, si queremos examinar qué sucede con la expresión que tengo aquí en la presentación, si P y Q, entonces P, pues ahora lo que procedemos es hacer la tabla de verdad correspondiente a toda esta expresión y la empezamos a hacer paso a paso. ¿Qué quiere decir paso a paso? Pues inicialmente detectamos cuáles son las letras proposicionales que conforman o que están involucradas en nuestra expresión. Aquí las letras proposicionales son P y Q. P aparece 2 veces, sí, pero pues es la misma P, así que realmente solo tenemos 2 letras proposicionales, P por un lado y Q, así que eso nos indica ya que nuestra tabla de verdad va a tener 4 filas, porque vamos a tener 4 posibles combinaciones para los valores de verdad. Recuerden entonces, para P, que lo ponemos como primera columna, vamos a tener las 2 primeras filas verdaderas, las 2 segundas falsas, y para Q vamos a ir alternando los valores de verdad, verdadero, falso, verdadero y falso. Bien, ahora, a partir de P y Q empezamos a formar la expresión compuesta que queremos finalmente, y para ello necesitamos formar primero que todo el antecedente, es decir, necesitamos hablar de P y Q. Entonces agregamos una nueva columna para P y Q, y una vez tenemos P y Q, para completar nuestra expresión necesitamos tomar P y Q como antecedente y P como consecuente. Entonces necesitamos una nueva columna para la expresión ya final, que sea si P y Q, entonces P. Nuestra tarea ahora es ir completando los renglones de esta tabla de la verdad. Entonces, pues lo hacemos columna a columna. En la tercera columna, acá, debemos entonces ir completando los valores para P y Q. Y recordemos, es una conjunción. La conjunción solo se hace verdadera cuando los dos operandos sean verdaderos, y eso sucede solamente en el primer renglón. En el primer renglón, tanto P como Q son verdaderos, por lo tanto ahí su conjunción es verdadera. En los otros 3 renglones ya no. Alguna de las dos o las dos son falsas, por lo tanto la conjunción en esos 3 renglones es falsa. Bien, ahora debemos formar un condicional que tiene como antecedente, ojo, mucho cuidado, lo voy a señalar acá, este es el antecedente, la tercera columna que corresponde a P y Q, y como consecuente a P, consecuente. Y recuerden que esto es importantísimo porque el condicional solamente se hace falso en un caso, con antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces miremos. Antecedente verdadero.
en el primer caso, aquí en el primer renglón, antecedente verdadero y consecuente verdadero. Por lo tanto, el condicional es verdadero. Y en los tres renglones siguientes, dense cuenta, el antecedente es falso. Y ustedes recordarán la observación que yo hice cuando miramos la tabla de verdad para el condicional. Si el antecedente es falso, automáticamente el condicional es verdadero. Así que obtenemos que aquí los otros tres renglones también son verdaderos. Mejor dicho, nuestra expresión, si P y Q, entonces P, nos dio siempre verdadera, independientemente de cómo hayan sido P y Q, es decir, en las cuatro posibilidades que teníamos para valores de verdad de P y Q, nuestra expresión resultante nos dio siempre verdadera. Bien, un segundo ejemplo que quiero que examinemos ahora. Vamos a construir la tabla de verdad para la expresión formada por la disyunción entre si R, entonces P, y no Q y R. Entonces, lo primero es entonces determinar cuántas letras proposicionales, cuántas proposiciones simples están involucradas acá en nuestra fórmula bien formada. Tenemos tres letras proposicionales involucradas aquí, que son P, Q y R. Tenemos así entonces tres letras proposicionales que nos sirven para construir esta fórmula bien formada un poco más compleja. Y lo primero entonces es determinar cuántas posibles combinaciones vamos a tener ahora para valores de verdad. Y para ello, recuerden, yo utilizo mis cuadritos. Entonces tenemos P, Q y R. P tiene dos posibilidades y por cada una de esas posibilidades Q a su vez tiene otras dos. En total hasta el momento llevamos 2 por 2, 4 posibilidades para solamente el par P y Q. Y por cada de esas 4 posibilidades, R tiene otras 2 posibilidades. En últimas, tenemos 4 por 2, 8 posibilidades para todas las combinaciones posibles de valores de verdad para P, Q y R. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad ahora va a tener 8 filas. Las primeras 3 columnas de nuestra tabla de verdad pues las dedicamos a las letras proposicionales involucradas. En este caso, por ejemplo, yo puse como primera columna la columna correspondiente a P, segunda columna la correspondiente a Q, tercera columna la correspondiente a R. Y debemos asegurarnos, bueno, ya sabemos que vamos a tener 8 filas, las 8 posibles combinaciones de valores de verdad. Debemos asegurarnos de que no nos vaya a faltar ninguna, por ejemplo, ni que vayamos a duplicar alguna. Hay una manera muy simple de hacerlo y es escribiendo, por ejemplo, para P, la mitad de las posibles verdaderas y la otra mitad falsa, entonces 4 verdaderas, 4 falsas. Luego para Q, la mitad de lo anterior, es decir, ahora de a 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y finalmente para R, alternando verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. De esa manera obtenemos entonces las 8 filas de nuestra tabla de verdad y ahí están las 8 combinaciones posibles. No es la única forma de ver esta manera de obtener las combinaciones. Quienes estén familiarizados con la escritura en base 2, por ejemplo, reconocerán que hay otra forma de ver estas combinaciones. Les sugiero a quienes estén interesados que consulten cuál es esa otra manera de obtener la disposición de las 8 combinaciones utilizando la escritura en base 2. Bien, ya tenemos las 3 columnas iniciales. Ahora lo que debemos hacer es ir formando nuestra expresión paso a paso. Nuestra expresión es una disyunción. Entonces, pues examinamos cada uno de los operandos de esa disyunción. El operando del lado izquierdo es el condicional si R entonces P, que no lo tenemos, así que debemos reservar una nueva columna para ese condicional. Si R entonces P, entonces nos produce una nueva columna. Y ya tenemos uno de los dos operandos de la disyunción, pero nos falta el otro operando. Y el otro operando es no Q y R. Y para formar no Q y R, primero que todo necesitamos la negación de Q, porque tenemos la columna para Q, pero no tenemos todavía su negación. Así que
Formamos una nueva columna para la negación de Q y ahora formamos una nueva columna para la conjunción entre la negación de Q y R. Tenemos así entonces los elementos, ahora sí, los dos operandos correspondientes a nuestra disyunción y agregamos como columna final la disyunción entre si R entonces P y no Q y R. Tenemos entonces todas las columnas ahora sí de nuestra tabla de verdad y ahora empezamos a rellenar cada una de las columnas correspondientes. Vámonos con la cuarta columna. Si R, entonces P. Es un condicional, voy a señalar aquí antecedente, el antecedente es la columna correspondiente a R, y como consecuente la columna correspondiente a P. Y otra vez, es importantísimo recordar cómo actúa el condicional. El condicional solo se hace falso en un caso, antecedente verdadero, consecuente falso. Miremos a ver si se presenta esa situación en alguno de nuestros renglones. Aquí tenemos antecedente verdadero, pero el consecuente nos da verdadero, así que el condicional sigue siendo verdadero. En la tercera fila, lo mismo, antecedente verdadero, pero consecuente verdadero. No hay problema, el condicional es verdadero. En el quinto renglón, cuidado, antecedente verdadero, consecuente falso. Y es justamente en esa situación en donde un condicional se hace falso. Por lo tanto, en el quinto renglón sabemos que nuestro condicional se hace falso. En el séptimo renglón volvemos a tener la misma situación, antecedente verdadero, consecuente falso, y sabemos que eso nos produce entonces que el condicional se haga falso. En todos los demás renglones, en los otros 4 renglones que no he examinado, el antecedente es falso. Y recuerden que un condicional con antecedente falso automáticamente se hace verdadero. Así que en esta columna correspondiente a si R entonces P, vamos a tener falsos solamente en los renglones 5 y 7, que es aquellos renglones en donde el antecedente R es verdadero y el consecuente P es falso. En todos los otros 6 renglones, nuestro condicional es verdadero. Muy bien. Vámonos ahora para la columna de la negación de Q. Y hay que recordar sencillamente qué hace la negación. La negación invierte los valores de verdad. Si una expresión era verdadera, su negación es falsa y al revés. Si era falsa, su negación se hace verdadera. Entonces, para la negación de Q, vamos recorriendo Q fila a fila y negando los valores de verdad. En el primer renglón Q era verdadera, su negación será falsa. En el segundo renglón Q era verdadera también, su negación es falsa. En los siguientes 2 renglones Q era falsa, por lo tanto, en esos 2 renglones su negación es verdadera. En los otros 2, Q era verdadera, por lo tanto, al negarla nos queda en esos 2 renglones falsa, y finalmente en los últimos 2 renglones Q era falsa, su negación en esos últimos 2 renglones es verdadera. Y ahora hacemos la conjunción entre no Q y R. Entonces voy a señalar aquí las columnas en las que vamos a utilizar la conjunción. La columna correspondiente a la negación de Q y la columna correspondiente a R. Y otra vez tenemos que tener muy claro cómo actúa la conjunción. La conjunción solamente se hace verdadera si ambos operadores son verdaderos. Entonces miremos a ver si tenemos alguna situación en donde nuestras 2 columnas sean simultáneamente verdaderas. Aquí, por ejemplo, en la tercera fila tenemos esa situación. Tanto R como no Q son verdaderas. En la séptima fila también tenemos esa situación. Nuestras 2 expresiones R y no Q son verdaderas. Y en todas las demás, o bien una es verdadera y la otra es falsa, o las 2 son falsas. Así que aquí en nuestra columna correspondiente a no Q y R solo tenemos verdadero en la tercera fila y en la séptima fila. Recordemos, son las únicas filas en donde tanto R como la negación de Q son simultáneamente verdaderas. En las demás tenemos falso.
Bien, finalmente entonces ahora podemos efectuar la disyunción entre el par de columnas ahora correspondientes a cierre entonces P, la voy a señalar, aquí la tenemos, y la otra columna no Q y R. Debemos hacer la disyunción entre estas dos columnas. Y claro está, necesitamos recordar claramente cómo actúa una disyunción. La disyunción solo se hace falsa cuando los dos operandos sean simultáneamente falsos. Así que debemos buscar aquellos casos, aquellos renglones en donde nuestros dos operandos simultáneamente se hagan falsos. Examinemos entonces, aquí en el quinto renglón tenemos falso en la columna correspondiente a cierre entonces P y falso también en la columna correspondiente a no Q y R. Así que aquí en el quinto renglón nuestra disyunción será falsa y es el único caso. En todos los demás casos una de las dos expresiones es verdadera y la otra es falsa. Así que en el quinto renglón vamos a tener falso y en todos los demás renglones vamos a tener verdadero. Y ya terminamos esta tabla de verdad que nos indica que nuestra expresión es falsa en un solo caso y en todos los demás se hizo verdadera. ¿Y en qué caso se hizo falsa? Aquí, en el quinto renglón. Se hizo falsa cuando P era falsa, Q verdadera y R verdadera. En todos los demás casos, nuestra expresión nos dio verdadera. Tenemos entonces, tal como ilustró nuestro ejemplo, unas situaciones bien especiales. Tenemos algunas fórmulas bien formadas que resultan ser siempre verdaderas, independientemente de cómo resulten los valores de verdad de sus proposiciones simples constituyentes, o tenemos la situación en donde los valores de verdad, como sucedió en nuestro segundo ejemplo, los valores de verdad de una fórmula bien formada compuesta pueden ser algunas veces verdaderos o algunas veces falsos, dependiendo de cómo hayan sido los valores de verdad de las fórmulas bien formadas sencillas constituyentes. Vamos a distinguir esas situaciones entonces con nombre propio. Vamos a decir que una fórmula bien formada entonces es una tautología o es una proposición tautológica si sucede lo que sucedió en nuestro primer ejemplo, es decir, si sus valores de verdad son siempre verdaderos independientemente de cómo hayan sido los valores de verdad de las proposiciones que forman nuestra fórmula bien formada compuesta. Y para referirnos a una tautología arbitraria vamos a usar este símbolo muy parecido a una T mayúscula. Claro, este símbolo hace pensar inmediatamente en la T de tautología. Por otro lado, tenemos ahora la situación diametralmente opuesta. Es decir, podemos tener una situación en la que tenemos una fórmula bien formada compuesta y sus valores de verdad van a ser ahora siempre falsos, independientemente de cómo hayan sido los valores de verdad de las proposiciones que componen nuestra fórmula compuesta. Puede ser que la fórmula completa tenga sus valores de verdad siempre falsos. Y a una expresión de ese tipo la vamos a llamar contradicción o proposición contradictoria. Y la vamos a denotar con este símbolo que se darán ustedes cuenta. Es el mismo símbolo usado para las tautologías, pero rotado 180 grados. Da la impresión, incluso el mismo símbolo, de que es la situación diametralmente opuesta a la de una tautología. Y efectivamente así lo es. Mientras que una tautología es siempre verdadera, independientemente de cómo hayan sido los valores de verdad de las proposiciones que la conforman, una contradicción es siempre falsa. Ahora, totalmente lo contrario. Bien, y tenemos, tal como sucedió con nuestro segundo ejemplo, una tercera posibilidad. Tenemos aquellas fórmulas bien formadas que en algunos casos pueden resultar verdaderas y en otros casos falsas, dependiendo de cómo hayan sido los valores de verdad de las fórmulas que la componen. En este caso, pues no se trata ni de una contradicción ni de una tautología,
A ese tipo de fórmulas las denominamos contingencias o proposiciones contingentes y no tenemos un símbolo especial para referirnos a ellas. Y esto es así porque, como vamos a ver en la próxima sesión, nos van a interesar sobre todo una serie fundamental de tautologías. A manera de ejemplo entonces, pues ya tenemos una tautología. Nuestro primer ejemplo nos dio una tautología, de hecho. Si P y Q, entonces P, sabemos que es tautología. El segundo ejemplo nos sirve para ilustrar una contingencia. La disyunción entre si R, entonces P, y no Q y R, sabemos, en un caso nos dio falsa y en 7 casos nos dio verdadera. En otras palabras, no siempre nos dio verdadera, no siempre nos dio falsa, es una contingencia. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿conocemos algún ejemplo ya de contradicción? Y claro que sí, porque si conocemos tautologías, inmediatamente conocemos también contradicciones. ¿Cómo? Pues hay una manera muy sencilla de transformar una en la otra. Recuerden que la negación invierte los valores de verdad, así que si yo tengo algo que es tautología y la niego, pues me queda contradicción. Si era tautología, sus valores de verdad eran siempre verdaderos. Por lo tanto, al negarla, sus valores de verdad van a ser siempre falsos. Lo que estamos diciendo entonces es que efectivamente cada vez que conozcamos una tautología, conocemos una contradicción asociada a ella. ¿Cuál? Su negación. Y al revés también, si conocemos una contradicción, inmediatamente a partir de ella podemos obtener de una manera muy simple una tautología asociada. ¿Cómo? Pues negamos la contradicción que teníamos. Si era una contradicción o una proposición contradictoria, es porque resultó siempre falsa. Y si era siempre falsa, al negar los valores de verdad, pues nos va a resultar siempre verdadera. Es decir, la negación de una contradicción resulta ser una tautología. Así que sí, ya tenemos ejemplos de una tautología, una contingencia, y negando nuestra tautología conocida ya tenemos también un ejemplo de contradicción. Bien, en esta sesión entonces nos ocupamos de los aspectos semánticos del cálculo proposicional y con esto ya completamos el estudio del cálculo proposicional. En la sesión anterior hicimos el estudio sintáctico, en esta tenemos ya el estudio semántico y en la próxima sesión nos dedicaremos a estudiar, como ya mencioné, una serie de tautologías que son fundamentales no solo para el desarrollo de nuestro curso, sino para toda la matemática. Como siempre, los invito entonces a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y los espero en una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.